sopesé mucho los pros y contras de contar esta historia, porque es un momento de mucha vulnerabilidad, digamos, política para mí. Ya me estoy imaginando la siguiente andanada de Twitter, que ya de por sí es vil, y aparte de todo es una loca. Pero pensé, hace 12 años, el concepto de violencia vicaria ni siquiera se conocía, no se usaba, no era una realidad para la cual existiera legislación, que hombres utilizaran a sus hijos como un instrumento de guerra o un instrumento para obtener dinero de parte de su pareja, con todo lo que eso conlleva. El síndrome de alienación parental ni siquiera se había bautizado como tal. Y esos conceptos empezaron a surgir y a legislarse y a debatirse y a idearse, porque alguien tuvo la valentía de contar su experiencia y volverla parte de la conversación colectiva de nuestra sociedad. El tema del suicidio es un tema estigmatizado, estigmatizante. De hecho, es algo que utilizó mi exmarido en mi contra. Incluso llegó a decirme, te los tuve que quitar porque estabas loca, cuando en realidad, si ustedes miran cómo he contado la historia metódicamente, fue después, exactamente, o sea, ya había amenazado con quitármelos y tan me los iba a quitar que me los quitó, ¿no? Pero en la sociedad en general, la primera reacción es: ¡qué egoísta! ¡Qué persona tan egoísta! O la reacción es: ¿en qué estaba pensando? No se preocupa por los que deja atrás. Cuando yo, por haber vivido, estado en el borde, puedo decir exactamente lo que piensas y no piensas. Lo primero que piensas, y es más bien un sentimiento que apabulla, es un sentimiento físico, es que cese el dolor. No estás pensando en tu legado, no estás pensando en quienes se quedan, no estás pensando en qué dirán de ti. Y por eso tengo tanta empatía y tanta solidaridad y tanta tristeza cuando leo noticias de escritores. Hace poco, ¿recuerdan el famoso, ese escritor de comida peripatético que escribió Kitchen Confidential, Anthony Bourdain? O ¿recuerdan la famosísima diseñadora de modas que tiene estas bolsas muy bonitas, Kate Spade? O tantos más, personas que conocemos y que no conocemos. Un compañero de la preparatoria de mi hija Julia, cuando estudió en United World College en Gales, y recuerdo que yo volé inmediatamente para allá, para estar con ella, porque la reacción de su padre fue decir: ¡qué egoísta ese amigo tuyo! Y yo quería que ella entendiera lo que es vivir esto, no a través de mi propia experiencia, porque hay cosas que yo he relatado aquí que yo no he podido hablar con mis hijos. Acabo de leer la novela de Tamara Trotner, Nadie nos vio partir, sobre cómo ella relata, en una versión novelada, haber sido la hija de un padre que la arrebata de su madre y haber sobrevivido eso. Entonces, si yo recorro un poco la ventana de este acorazado, que es Denise Dresser, y que muchos se imaginan incólume, fuerte, valiente, que nada la toca. Pues aquí hay un montón de cicatrices, hay un montón de heridas, pero nuestras heridas y nuestras cicatrices, como dijo alguien que me ama profundamente, no nos definen.
nos definen otras cosas. Y yo al final del día quiero que me definen mi pasión por mis alumnos, mi amor aguerrido por mi país, la forma en la que logré reconstruir esos puentes dinamitados con mis hijos y saber que harán cosas fantásticas con sus vidas. Y que dejaré algunos libros que ojalá la gente desenvuelve de vez en cuando. Y que no seré recordada por ese momento, y ni siquiera lo digo, ni siquiera le doy la connotación de debilidad. Es una connotación de profundo dolor que muchas veces no sabemos cómo procesar o cómo pedir ayuda, porque esto hubiera sido muy distinto si yo, en lugar de deambular aquella tarde, hubiera usado el celular para hablarle a Rosana Fuentes-Beraín o Marta Ortiz Chapa o Marta Lamas o cualquiera de mis grandes amigas, que hubiera dejado todo en ese momento para ir con él. Pero creo que es un momento de profunda soledad en el que sientes que no hay otra opción para quitarte el dolor. Eso es todo. No es más complicado que eso, es así de sencillo, de dolorosamente.